Descubrí un amor inesperado en la carretera. 23 llamadas revelaron lo extraordinario de mi hijo. Javier apretó el volante de su viejo pick-up mientras la carretera se extendía delante de él, un serpenteante camino que parecía arrastrar sus preocupaciones. Su mente no podía dejar de pensar en Daniel, su hijo. A los 16 años ya era un fenómeno de su clase, pero en el pueblo lo consideraban el tonto. La idea de que su pequeño, que había sido objeto de burlas, pudiera haber ocultado algún talento, lo llenaba de culpa y desazón. Había sido un padre ausente en los momentos cruciales, inmerso en su lucha diaria por proveer para su familia. La llamada de su amigo había sido un tirón en su conciencia. Aquel apuro familiar le había obligado a dejar todo atrás, incluso su angustia por Daniel. Cuánto había deseado protegerlo del rencor ajeno, sin embargo, no había podido estar presente. Ahora, esa falta parecía regresar como un eco agudo. ¿Qué estaba haciendo mal? La carretera lo llevó entre campos de girasoles, rostros cansados y esperanza difusa. Muchas vidas que, al igual que la suya, giraban en torno al día a día. Pero de pronto, su teléfono sonó. Era una llamada tras otra, 23 en total. La primera, un maestro que elogiaba el ingenio de su hijo en un proyecto que jamás había mencionado. La segunda, una invitación a una feria de ciencias porque Daniel había demostrado una curiosidad insaciable. Con cada llamada, su pecho se apretaba un poco más. ¿Por qué no se lo había contado? ¿Por qué la timidez lo mantenía alejado de sus sueños? El conflicto interno creció como una tormenta en su mente. La urgencia de entender lo doblegaba. Por un lado, Javier quería gritar de orgullo por el talento brillante de su hijo, pero por otro, la sombra de sus propias inseguridades le dejaba un sabor demasiado amargo. Los comentarios hirientes de los demás resonaban en su cabeza. No es un líder, no es lo que se espera de un hombre. Y ahí estaba, sintiéndose tan impotente como siempre, enfrentando su propio miedo al cambio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que las revelaciones se sucedían, Javier sentía cómo una angustia profunda se entrelazaba con el orgullo. Este nuevo mundo que se abría para su hijo, sin su conocimiento, lo dejaba abrumado. Las palabras de su madre resurgieron en su mente. Cada viaje tiene un propósito. ¿Era este su propósito? Ok, sí, el camino estaba trazado, pero ahora sentía que debía reconectar con Daniel, entenderlo, apoyarlo. ¿Acaso todos esos momentos perdidos podrían hacerse añicos bajo el peso de una realidad tan urgente? Finalmente, el último mensaje resonó como un campanazo en su pecho. «Papá, estoy en un aprieto, necesito que vengas ya». El corazón se le detuvo, cada palpitar tambaleándose entre la ansiedad y el determinismo. Javier se dio cuenta de que su viaje apenas había comenzado. ¿Qué estaría enfrentando ahora su hijo? ¿Y cómo podría ser el padre que necesitaba en ese preciso instante? Con la respiración acelerada y el sudor en la frente, apagó el motor, igual que su decisión. Lo único que podía hacer ahora era avanzar. La mente de Javier giraba en un torbellino de inquietud mientras abandonaba el vehículo. El ruido del motor cesó, pero el eco de la angustia en su pecho resonaba aún más fuerte. Se detuvo un instante, sintiéndose perdido entre el desasosiego y la necesidad de actuar. La imagen de su hijo, frágil pero talentoso, se proyectaba en su mente con una claridad inquietante. No podía dejar que las dudas lo paralizaran esta vez. Cruzó al interior del local donde lo había citado Daniel, un taller de tecnología en el pueblo que rara vez había visitado. Había oído a otros hablar sobre la innovación que pululaba entre sus paredes, pero nunca pensó que su hijo formara parte de ello.
La atmósfera estaba iluminada por pantallas que parpadeaban, herramientas que chisporroteaban, y un grupo de jóvenes enfocados en sus creaciones. El bullicio, lejos de intimidarlo, lo impulsó a avanzar con determinación. Atravesó el taller en busca de Daniel, sintiendo cómo su corazón martillaba en el pecho. La crónica de su ausencia le pesaba. Tenía que enfrentarse a lo que había evitado por años, la responsabilidad, el orgullo de ser un apoyo genuino. La primera imagen que lo atrapó fue ver a Daniel inclinado sobre una mesa de trabajo, rostros amigos sonriendo a su alrededor, mientras explicaba algo con gran fervor. En su mirada había un brillo que nunca había visto antes. «Papá». La voz de Daniel cortó la atmósfera estruendosa. Se enderezó al verlo, sorprendiendo a Javier con la intensidad de su atención. «Llegaste, justo a tiempo». «¿Qué sucede, hijo?». Se sintió abrumado, pero el tono de urgencia en la voz de Daniel le dio la pista necesaria. «Esto es parte de un proyecto importante». Sus palabras llenas de nerviosismo revelaban la presión que llevaba encima. «La competencia regional es mañana y no sé si podré completar la presentación. Necesito tu ayuda». Javier percibió la oportunidad de entrar en un mundo que había estado apartado, el deseo de su hijo de ser visto, de ser respaldado. Se preguntó si podía ser ese padre presente que siempre había querido ser. Sin pensarlo mucho, asintió. «Dime en qué puedo ayudar, ¿qué necesitas que haga?». La gratitud de Daniel iluminó el ambiente, pero Javier sentía que las emociones chocaban en su interior. ¿Era suficiente? ¿Podía llenar el vacío de años pasados? Se sentó junto a su hijo, observando cómo intentaba conectar los cables de un dispositivo que prometía ser maravillosamente complejo. Una chispa de admiración brotó en su pecho, entrelazada con el remordimiento de no haber estado allí antes. Mientras trabajaban juntos en ese sistema de automatización, Javier comenzó a escuchar los sueños de su hijo, sus ideas sobre el futuro. Descubrió que había más que sutilezas ocultas. Daniel era un pensador creativo, un innovador en ciernes. Cada pequeño logro le daba a Javier un destello de esperanza. Sin embargo, las inseguridades también lo acechaban. ¿Y si no estuviese lo suficientemente preparado? ¿Y si lo decepcionó? Las preguntas retumbaban en su mente, llenas de temor. Finalmente, el proyecto cobró vida. Daniel sonrió, brillante y confiado, mientras ambos se turnaban para probar el dispositivo. Javier sintió un nuevo sentido de propósito. Aquella conexión entre padre e hijo empezaba a romper cadenas que parecían irrompibles. Una vez que terminaron, un mensaje en el teléfono de Daniel interrumpió la calma repentina. Un grupo de estudiantes había expresado su interés en la presentación, pero con una advertencia: tendrían que enfrentarse a sus críticos. La presión de las opiniones ajenas azotó la confianza recién construida entre ellos. Javier sintió que la angustia volvía, esta vez desafiándole con un nuevo dilema moral. ¿Podría fortalecer a su hijo para que enfrentara la adversidad a pesar de sus miedos? La mirada de Daniel lo buscó, lleno de una determinación que resonó en la mente de Javier. «Papá, ¿crees que podremos demostrarles que estamos preparados?». La pregunta marcó el clímax del desafío, y con un intenso deseo de no defraudarlo, Javier se sintió inundado de una revelación crucial. Podía ser más que solo un padre, podía ser un mentor que lo guiara en la tormenta. La urgencia de un cambio monumental se instaló en su pecho. La batalla no era solo externa, era interna. Javier comprendió que debía enfrentarse a sus propios demonios para ser la figura que Daniel necesitaba. De modo que, en medio de la ansiedad, encontró su voz. «Sí, haremos esto juntos». Pero en ese instante crítico, el ambiente cambió una vez más. La puerta del taller se abrió de golpe y un grupo de adolescentes conocidos por su matonismo entró con una actitud amenazante. La realidad los había alcanzado. El nuevo desafío no solo sería la presentación, sino demostrar que el talento y la valentía podían triunfar incluso en entornos hostiles. La confianza de Javier ya no era solo una cuestión de apoyo paternal, sino una batalla contra la percepción dañina de lo que realmente significaba ser un hombre.
¿Podrá enfrentarse a los críticos y ayudar a Daniel a encontrarse a sí mismo en el proceso? El momento de la verdad se avecinaba. La tensión en el taller se palpitaba en el aire, como un hilo delgado que amenazaba con romperse con el más mínimo roce. Javier se mantuvo firme al lado de Daniel, su mente librando una batalla entre la ansiedad y el deseo de ser un pilar para su hijo. Los adolescentes que habían irrumpido en el espacio eran conocidos por su comportamiento intimidante. La sola presencia de ellos encendía viejas heridas en su corazón, recuerdos de sus propias inseguridades. «Papá, creo que deberíamos», empezó a decir Daniel, pero Javier lo interrumpió con un gesto de la mano. «Escucha, hijo». Su voz sonó más firme de lo que se sentía en ese momento. «No dejes que te amedrenten. Aquí hay trabajo, que hemos hecho juntos. Aquí estamos fuertes». Los jóvenes matones se acercaron, esbozando sonrisas burlonas y gestos despectivos. Javier sintió cómo su corazón latía con fuerza, no solo por la confrontación inminente, sino porque entendía que esto era más que una simple discusión. Era un momento crucial para el desarrollo de Daniel y su propia redención como padre. ¿Qué tienen, pequeños genios? ¿Una presentación que va a cambiar el mundo?, le espetó uno de los matones, haciendo un gesto con la mano, como si despreciara todo lo que Daniel había creado. Javier respiró hondo, controlando la agitación interna. Este era un desafío, y no solo para Daniel, sino también para él. «¿Sabes qué?», comenzó, sintiendo el ardor del desafío. «Este dispositivo no es solo un proyecto, representa horas de trabajo, ideas y sueños, y lo más importante, representa a mi hijo y su esfuerzo». Las risas se convirtieron en murmullos. Javier podía notar el cambio en el ambiente, una especie de confusión entre los matones. Daniel miraba a su padre, asombrado. La valentía que Javier había encontrado dentro de sí no solo lo impulsó a él, sino que empezó a encender una llama en su hijo. ¿A quién le importa? Al fin y al cabo, el éxito se mide por la opinión de los demás, ¿no?, espetó otro de los chicos, tratando de mantener su postura desafiante, pero Javier lo interrumpió nuevamente. «No, no se trata de eso. El verdadero éxito está en no dejar que otros definan tu valor. Debes creer en ti mismo primero. Eso es lo que quiero que entiendas, Daniel». Javier vio cómo los ojos de su hijo se llenaban de determinación, uno que había estado ausente antes. A partir de ese momento, el miedo comenzó a disminuir, lo que les otorgó un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, también sabía que enfrentarse a estos matones no era la única batalla que debían librar. La verdadera prueba sería en la presentación, donde los retos serían más complejos y sutiles. «¿Entonces qué? ¿Vamos a competir solo porque se siente bien?», inquirió otro de los matones, despreciando la idea de compromiso y trabajo arduo. «Vamos a demostrar que la determinación y la creatividad pueden triunfar sobre cualquier desprecio», respondió Javier, volviendo su atención a Daniel. «La verdadera medida de tu fortaleza será cómo respondas a esto, no solo con ira, sino con perseverancia. ¿Qué decides?». El grupo se miró entre sí, dudando, mientras el silencio se instalaba. Javier, sintiendo su voz resonar en su interior, se dio cuenta de que esta confrontación, además de ser un enfrentamiento no buscado con matones, representaba también un acto de liderazgo y de cambio personal. «¿Estamos listos?», preguntó Daniel con más firmeza en su voz, infundiéndose de ese coraje que su padre le había traspasado. «Sí, juntos», confirmó Javier, sintiendo la energía renovada. Mientras el grupo de matones se alejaba, Javier tomó aire. Habían dado el primer paso en un camino difícil, tanto en su desarrollo personal como en la relación que siempre se había sentido frágil. Pero el desafío no se limitaba al taller o a aquellos adolescentes. Su viaje continuaría al enfrentar la competencia, donde las inseguridades y las críticas se presentarían con más fuerza. Apenas salieron del taller, Daniel miró a su padre. «Papá, creo que seremos capaces de demostrar no solo nuestro proyecto, sino también qué significa realmente luchar». «Así es, hijo, pero nuestra batalla no acaba aquí». Javier se sintió como si estuviesen en la antesala de algo monumental, un punto de inflexión no solo para Daniel, sino para él mismo. La noche era fría, pero una nueva chispa ardía en su interior.
En ese momento, un mensaje de texto llegó al teléfono de Daniel, anunciando que un viejo conocido suyo le había ofrecido un consejo sobre la presentación, un insider de la competencia regional. Javier sintió un escalofrío de inquietud. Esto podía cambiarlo todo. ¿Por qué ese contacto estaba interesado en ayudar? ¿Qué secretos guardaba la competencia que estaban a punto de enfrentar? Se miraron, el silencio entre ellos cargado de expectativas y miedos. La pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Estarían listos para descubrir lo que verdaderamente los aguardaba? El camino hacia la competencia se presentó como un laberinto de incertidumbres. Javier sentía cómo el asfalto vibraba bajo las ruedas del vehículo, y con cada kilómetro recorrido, su mente se llenaba de preguntas que no podía evitar. Había elegido un camino que exigía tanto de sí mismo como de su hijo. El hecho de haber enfrentado a los matones había sido solo el primer paso. La verdadera prueba se avecinaba con la dura realidad de una confrontación profesional. Daniel, sentado a su lado, revisaba el mensaje en su teléfono una y otra vez. La curiosidad se reflejaba en su rostro. Su viejo conocido, un compañero de la escuela que ahora estaba en el equipo de una de las compañías rivales, le había ofrecido información privilegiada. Sin embargo, Javier no podía evitar sentir la incomodidad de que su hijo estuviera considerando aceptar ese tipo de ayuda. ¿Qué significa eso de ese chico?, preguntó Javier, manteniendo la mirada fija en la carretera. Es curioso que quiera ayudarte justo antes de la competencia. Daniel levantó la vista del teléfono, notando la tensión en el aire. Papá, solo quiere darme algunos consejos. Puede que nos dé una ventaja que no tenemos. ¿Y no crees que eso va en contra de lo que hemos estado ¿construyendo? La integridad de tu esfuerzo cuenta tanto como el resultado, comentó Javier, sintiendo la urgencia de transmitir sus pensamientos. La respuesta de su hijo fue un silencio reflexivo, y Javier se sintió presionar más. Era vital que Daniel entendiera que el camino hacia el éxito no se trataba solo de ganar una competencia, sino de fortalecer su carácter y sus valores en el proceso. El trayecto continuó, y Javier comenzó a visualizar lo que estaba por venir. El escenario, los jueces, la multitud expectante. Se trataba de mucho más que una simple presentación. Era su oportunidad para mostrar al mundo no solo el trabajo de Daniel, sino también el crecimiento personal que ambos habían experimentado juntos. Cuando finalmente llegaron al lugar, la intensidad del ambiente era palpable. El bullicio de los otros participantes se mezclaba con el olor a metal y madera. Javier sintió que la ansiedad de su hijo aumentaba con cada paso que daban hacia el área de inscripción. Solo recuerda lo que discutimos, no dejes que nadie te desanime. Este es el momento para demostrar quién eres realmente, le dijo, buscando que las palabras influyeran positivamente en su hijo. Lo tengo, papá, pero esa chica que lleva la competencia, no sé si estoy a su altura, murmuró Daniel, su voz temblando casi imperceptiblemente. Javier le miró, percibiendo la duda que había resurgido. ¿A quién le importa lo que ella tiene? Esta competencia no se trata de ser mejor que los demás, se trata de ser tú mismo. Tu autenticidad será lo que te haga destacar, dijo, tomando una pausa para dejar que esas palabras calaran hondo. ¿De verdad creía en lo que decía? La pregunta le azotó por dentro mientras se alejaban por los pasillos llenos de proyectos innovadores. El aire se sentía cargado de adversidad e inspiraciones. Tal diversión y miedo entrelazados ofrecían una venganza sutil a sus propias inseguridades. Al llegar a la sala de presentación, Javier sintió que el mundo se reducía a ese momento. Decenas de ojos miraban hacia ellos, y las risas de los rivales resonaban. «Estamos listos», murmuró Daniel, aunque la voz de su hijo temblaba. «Recuerda, no estás solo, estamos juntos en esto», respondió Javier, en busca de ofrecer un último empujón de fortaleza interna. En aquel instante, un destello de reconocimiento cruzó la cara de Daniel. Antes de que pudiera decir algo, su teléfono vibró de nuevo. Al mirar la pantalla, el rostro pálido de su hijo reveló más que simple asombro. El chico de antes me manda un plan para hoy, propone un encuentro con su equipo después de la presentación, dice que si me le muestro dispuesto, podría protegerme de cualquier truco bajo la manga de la competencia. Javier sintió una mezcla de angustia y reflexión. ¿Era una oportunidad para Daniel o un peligro disfrazado?
Con su corazón latiendo con fuerza, se encontró ante un dilema: hacer que su hijo se adentrara en un pacto que podría comprometer sus valores, o confiar en que la autenticidad siempre prevalecería en la lucha. ¿Qué decides hacer, Daniel?, preguntó Javier, sintiendo que el viaje del crecimiento personal de ambos estaba en juego una vez más. La decisión que enfrentaba Daniel se convirtió en un eco en la mente de Javier mientras observaba a su hijo sumido en su angustia. Las risas y murmullos a su alrededor se desvanecían en su conciencia, y lo único que importaba era la tensión palpable entre los dos. Javier entendía que no solo se trataba de una competencia, era un momento crucial, un punto de inflexión que podría definir sus trayectorias futuras. Daniel, piensa en lo que realmente valoras. ¿Es ganar a cualquier costo o ser fiel a lo que has creado? La voz de Javier resonó en el aire, y sabía que cada palabra era un paso hacia la formación del carácter de su hijo. Observaba cómo la incertidumbre llenaba los ojos de Daniel. A su hijo le faltaba confianza, y en ese instante Javier debía hacer más que guiarlo, debía inspirarle. Su mente comenzó a recorrer el tiempo que habían pasado juntos, las noches de trabajo interminables, y cómo cada pequeño logro había sido una piedra angular en la construcción de un futuro más fuerte. Daniel respiró hondo y miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los otros participantes. Yo solo quiero hacer lo correcto, papá, pero también quiero que todo nuestro esfuerzo cuente, admitió, su voz ahora cargada de una resignación frágil. Escucha, el verdadero esfuerzo no se mide solo por los resultados, sino por el compromiso con tu propio desarrollo, explicó Javier, intentando conectar los puntos de la ilusión y la realidad que su hijo aún no comprendía del todo. En este momento, se trata de saber qué tipo de persona quieres ser, más allá de cualquier competencia. Ser auténtico es tu mayor ventaja. Con cada palabra que pronunciaba, Javier también reflexionaba sobre sus propios miedos e inseguridades. Había sacrificado mucho por el futuro de Daniel, y aunque sentía que su camino había sido sólido, se preguntaba si había enseñado la lección correcta. A medida que esto calaba en él, su determinación crecía. Creo que tienes razón, papá. Quiero ser honesto con lo que he hecho. No tengo que jugar con las reglas de otros para ganar, respondió Daniel, su voz ahora más firme. A vista de Javier, las sombras de la duda se disipaban y una chispa de confianza comenzaba a encenderse en el interior de su hijo. Con el plan del rival aún en mente, Daniel se enfrentaba a un dilema moral que era una prueba de carácter genuino. Este fue un momento de revelación. No solo competía contra otros, sino también contra sus propias inseguridades. El alma de la competencia no era la batalla entre los equipos, sino la lucha que cada uno libraba dentro de sí mismo. La energía en la sala cambió cuando anunciaron el inicio de la presentación. Javier sintió que cada latido de su corazón resonaba con el deseo de que Daniel triunfara. Se mantuviera fiel a sí mismo en el escenario. Ten presente que este es un espacio para mostrar lo que te define como persona y profesional. Deja que tu autenticidad brille, concluyó Javier. Ambas miradas se cruzaron, y el silencio se convirtió en un pacto no dicho, un impulso colectivo hacia adelante. Daniel asintió, su expresión ahora decidida. Mientras se dirigían al escenario, el pánico fue reemplazado por determinación. Javier sintió que la evolutiva transformación de su hijo se reflejaba en la postura recta y en los pasos firmes que daba. El nada casual mensaje del chico del rival se tornaba una sombra del pasado. A medida que Daniel se preparaba en el backstage, Javier sintió una vibración en su teléfono. Era un mensaje de su propio mentor, un recordatorio de que el camino hacia el éxito profesional estaba lleno de caminos inesperados. Estás a punto de descubrir de lo que realmente eres capaz. Abraza lo extraordinario que hay en ti, Javier. Fue un recordatorio sobre la encrucijada que no solo representaba el futuro de su hijo, sino también su propio renacer en el viaje que habían compartido. Pero en ese instante, la verdadera pregunta emergía. ¿Cuánto de lo que había aprendido era realmente aplicable? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar ambos cuando las luces del escenario finalmente parpadearan? La respuesta estaba a punto de ser revelada, al igual que el verdadero propósito de su viaje. Javier sintió que la anticipación se cargaba, como si, al igual que Daniel, se encontraba al borde de su propia competencia. ¿Qué nuevos logros se despliegan en su camino? ¿Y cuál sería su siguiente decisión crítica? La sala se iluminó con una luz cálida, y el murmullo de las conversaciones se calmó mientras Daniel tomaba su lugar en el escenario. Sentía la presión, pero a diferencia de momentos anteriores, su enfoque había cambiado.
No iba a luchar contra sus propios miedos, iba a mostrar quién era realmente, dejar que su autenticidad tomara el centro del escenario. La voz de su padre resonaba en su mente, y en medio de la multitud pudo ver su rostro con una expresión de confianza que solo un padre puede brindar. El primer paso hacia la iluminación lo llevó a considerar su propia historia. Había trabajado arduamente, y ese esfuerzo no debía ser en vano. Recordó las largas noches de estudio, las horas de práctica, y aquella primera vez que había compartido su idea con su padre. La emoción que sintió en ese instante, con las palabras fluyendo de su mente con seguridad, ahora regresaba, más fuerte que nunca. Mientras comenzaba su presentación, las primeras palabras surgieron de sus labios como un deshielo de un invierno frío. Hablaba no solo de su proyecto, sino de su viaje personal, de cómo cada obstáculo había sido una lección. La conexión entre su discurso y su historia personal se hacía más intrínseca con cada frase. La seguridad dentro de él florecía, y estaba dispuesto a abrazar la vulnerabilidad de compartir sus experiencias. Por su parte, Javier observaba con admiración. Daniel no solo presentaba un trabajo, estaba compartiendo su esencia. La lucha interna de su hijo era ahora un testimonio de crecimiento, y Javier sintió que su papel como padre se enriquecía con cada palabra pronunciada. La representación de su hijo era un reflejo de su propia vida profesional, un viaje lleno de decisiones éticas y morales. Sin embargo, la sombra del rival aún acechaba. Tras el entrecejo de Javier, una preocupación se instalaba. ¿Sería suficiente la autenticidad de Daniel frente a la competencia más agresiva? ¿Podría un enfoque sincero prevalecer frente a tácticas más calculadas? Era un dilema que resonaba con Javier, quien también enfrentaba el riesgo de perder oportunidades en su propia vida profesional si el miedo a arriesgarse se apoderaba de él. A medida que la presentación avanzaba, Daniel se adentraba en la esencia de su proyecto. Comenzó a compartir sus aprendizajes, sus fracasos y cómo cada error se convirtió en un peldaño hacia su propósito. Las caras de los jurados reflejaban curiosidad, pero una mirada se mantuvo fija en él, la del rival. Aquella mirada lo retaba, lo incitaba a dudar. En ese instante crítico, Daniel se sintió tentado a volver a la inseguridad, pero recordó la sombra que había dejado atrás. «Soy quien soy, gracias a mis errores», proclamó, y con ese simple enunciado, un aire de determinación impregnó la sala. De repente, la conexión con los oyentes se amplió, como si todos compartieran su viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Javier sintió cómo su propia historia comenzaba a resonar de nuevo, cada éxito ligado a un fallo. Su mente viajaba a recuerdos pasados, enfrentamientos, decisiones. Sabía que este momento no solo impactaría a Daniel, sino que también le propinó una sacudida a su propia evolución profesional. Así, en medio de la presentación de su hijo, Javier se cuestionó si había sido lo suficientemente valiente en su propio camino. El tiempo del discurso parecía eternizarse, y en el rostro de Daniel había una mezcla de nervios y claridad. Al finalizar, su sonrisa fue un destello de satisfacción genuina. Había pactado, sin darse cuenta, una batalla entre las expectativas externas y la autenticidad interna. Daniel había decidido no dejar que la hoja de ruta marcada por otros dictara su viaje. El aplauso resonó en la sala, una ovación sincera que hizo eco en el corazón de Javier. Sin embargo, en el fondo, él sabía que no era solo la conclusión de la presentación, era el principio de algo mayor. La pregunta persistía: ¿habían hecho lo suficiente para enfrentar la próxima etapa en sus vidas? Mientras ambos compartían un abrazo en medio de la sala llena de gente, se deslizó un mensaje por el teléfono de Javier. Era notificación de una nueva oportunidad, una oferta que podría cambiar su trayectoria profesional de manera drástica. El reto que le esperaba era intimidante, pero también prometedor. Así, comprendió que el viaje de Daniel apenas comenzaba, y la clave de su éxito dependía no solo de su autenticidad, sino también de hasta dónde se atrevería a llegar. ¿Qué nuevos desafíos les depararía el destino y cómo estas decisiones reformarían su futuro?
La sala aún vibraba con el eco de los aplausos cuando Daniel se retiró del escenario, su corazón aún latiendo rápido. La adrenalina le hacía sentir que podía conquistar el mundo. No obstante, justo al salir, la realidad le golpeó como una ola fría. El reconocimiento por la presentación había sido satisfactorio, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Mientras caminaba junto a su padre, el murmullo a su alrededor se desdibujaba. Daniel se encontraba inmerso en los pensamientos de su próximo movimiento. La autenticidad que había mostrado lo había llevado lejos, pero sabía que debía solidificar esa relación con su próxima decisión. Había sentido la admiración de los jurados, la conexión profunda entre su historia y su presentación, pero la sombra de la competencia persistía. Se preguntaba, ¿sería suficiente? Javier, observando las inquietudes de su hijo, decidió que era momento de dialogar. ¿Qué sigue para ti?, le preguntó, consciente de que la pregunta no solo se refería a su carrera, sino a la natural evolución del hombre que estaba convirtiéndose. Daniel lo miró con sinceridad. Quiero expandir mi proyecto, buscar nuevos horizontes. Este primer paso fue monumental, pero el camino es largo y requiere más estrategia, confesó, sintiendo la presión del futuro en sus hombros. Ambos se sentaron en una cafetería cercana. Allí, mientras tomaban café, la conversación se tornó más profunda. Javier, recordando sus propios desafíos, le habló de las decisiones que había tomado en su trayectoria, de momentos de duda y coraje. A veces, las oportunidades llegan disfrazadas de problemas. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Daniel reflexionó sobre esto y recordó un incidente reciente, un rechazo que había recibido al presentar una de sus ideas a un posible inversor. La decepción en ese entonces lo había sido dura, pero ahora le parecía un peldaño necesario. La forma de rebotar ante la adversidad era fundamental. Sin embargo, no era solo un juego de resistencia, era un arte de recuperación y adaptación. ¿Cómo encuentras el coraje de avanzar frente a los fracasos?, le preguntó Daniel, su curiosidad desbordándose. Cada error te ofrece una enseñanza. En lugar de verlo como un fracaso, piensa en lo que puedes aprender. Es así como te preparas para lo que viene, la próxima competencia, el próximo proyecto, el siguiente paso en la vida, respondió Javier, sintiendo que también él estaba redescubriendo su propia narrativa. En ese instante, Daniel tomó conciencia de que su viaje era tanto personal como profesional. Su padre le proporcionaba no solo consejos, sino un espejo que reflejaba fragmentos de su propio carácter. Había una fuerza en la vulnerabilidad, y así como había compartido su verdad en el escenario, ahora debía hacerlo con su padre, desnudando miedos y aspiraciones. La conversación se desvió hacia estrategias concretas. Daniel recordó la idea de buscar mentoría y aprender de aquellos que habían triunfado A pesar de los obstáculos, quienes habían convertido sus propias historias en éxitos. La visión de un futuro construido sobre la resiliencia comenzó a tomar forma, y se sintió más en control. Pero justo cuando creía tener un camino claro, el sonido del teléfono de Javier cortó la atmósfera reflexiva. Era una notificación de la oferta mencionada previamente. La seriedad de sus ojos le hizo vislumbrar una nueva inquietud. ¿Se arriesgará a aceptar esta oportunidad aun cuando implicara reevaluar su posición actual? Mira, Daniel, esta oferta es un desafío, pero también una puerta abierta para mí. Necesito tiempo para pasar por esto, dijo Javier, consciente de la carga que la decisión implicaría. Daniel sintió en su pecho una combinación de emoción y preocupación. Las decisiones de su padre podrían impactar no solo su futuro, sino el de ambos. Tal vez el éxito dependa de cómo gestionemos todos estos cambios juntos, dijo, intentando encontrar una solución conjunta a sus incertidumbres. Así, mientras el café se enfriaba, la incertidumbre se afianzaba. Ambos estaban al borde de nuevas etapas, cada uno con su propio dilema que enfrentar. Pero lo que quedó claro fue que el momento de la verdad se acercaba. Aceptar el cambio o permanecer en el pasado. La pregunta latente en el aire era clara. ¿Qué harían cuando, por fin, la decisión irrevocable se presentara ante ellos? El camino hacia el crecimiento personal y profesional nunca había sido tan real.
La mañana siguiente, Daniel se despertó con un nudo en el estómago. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación con su padre y la incertidumbre que la oferta de Javier había traído consigo. No era solo su futuro lo que dependía de las decisiones de su padre, sino también su propia necesidad de afirmarse como un individuo capaz y resiliente. Esa dualidad lo mantenía alerta, dispuesto a enfrentar lo que viniera, pero también inquieto por las consecuencias que cada acción podría acarrear. Tomó un sorbo de café y se sentó frente a su escritorio, donde un mapa de sus metas y sueños adornaba la pared. Había una serie de post-its, cada uno con ideas y proyectos futuros. Había escrito «construir relaciones» en letras grandes, porque sabía que el networking era una parte crucial de su ascenso. Decidió que debía actuar rápido, antes de que las oportunidades se evaporaran. Era momento de buscar una mentoría más formal. Llamó a algunos de sus contactos, buscando posibles guías que pudieran ofrecerle consejos estratégicos. Llamada tras llamada, una voz interna le decía que debía estar preparado para recibir tanto el apoyo como las críticas. Sus manos temblaban un poco mientras hablaba, pero la adrenalina lo alentaba. Sabía que cada interacción podía abrir puertas que no sabía que existían. Después de varias conversaciones, un nombre resonó: Elena, una reconocida emprendedora en su sector. Había oído maravillas sobre su enfoque innovador y su habilidad para transformar ideas en realidades. Daniel respiró profundamente antes de enviarle un mensaje, lo que consideraba un pequeño acto de valentía. Pero que para él era monumental. Los días pasaron y, para su sorpresa, Elena aceptó reunirse con él. La combinación de nervios y emoción lo mantenía alerta. Iba a encontrarse con alguien que había hecho lo que él aspiraba a lograr. En esa cita, sabía que no solo debía presentar su proyecto, sino también demostrar que había aprendido de sus fracasos. Cuando llegó a la cafetería donde se verían, el rostro de Elena irradiaba confianza. La conversación fluyó naturalmente, y ella mostró interés genuino en lo que Daniel había construido. Al compartir sus historias de fracasos y aprendizajes, notó que sus ojos se iluminaban, revelando la conexión que lograban formar. El intercambio se convirtió en un verdadero diálogo sobre desafíos y capacidades. Elena le ofreció feedback valioso, haciéndolo cuestionar sus estrategias actuales. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo te presentas. Tu autenticidad es una herramienta poderosa, pero también debes prepararte para escuchar las críticas y adaptarlas a tu visión, le sugirió. Mientras absorbía sus palabras, Daniel sintió una chispa de determinación. Esta interacción iba más allá de la asesoría profesional. Se trataba de un despertar personal. Había llegado el momento de enfrentarse a uno de sus mayores temores: recibir retroalimentación adversa. Esa era, después de todo, una parte esencial del crecimiento. Con cada consejo que le ofrecía, comenzaba a tomar notas mentales. Tu próximo paso debe definir tu propuesta de manera que destaque en la mente de los demás. No solo cuentes tu historia, haz que resuene profundamente con lo que busca tu audiencia. Después de esa reunión, la sensación de hambre por el logro se estaba transformando en una motivación tangible. Daniel regresó a casa y se sentó a trabajar en su propuesta con una intensidad renovada, consciente de que cada palabra debía tener peso. Sin embargo, mientras revisaba sus apuntes, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de su padre, indicando que quería hablar sobre la oferta que había recibido. Una sombra de inquietud se cruzó por su mente. ¿Estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de una nueva dirección en sus vidas? Así, mientras los días se deslizaban hacia el inevitable encuentro, Daniel comenzó a entender que lo que se avecinaba no solo era un paso crucial en su carrera, sino una definición de qué tipo de individuo quería ser. La felicidad de ambos, su futuro compartido, dependía de esas decisiones y de cómo manejarían el camino hacia lo desconocido. El eco de la próxima conversación resonaba, haciéndolo dudar. ¿Tenderían un puente sobre sus pasados o lo destruirían con sus decisiones? La certeza de que se avecinaban revelaciones lo mantenía atento, porque las respuestas que buscaban no solo definirían su carrera, sino también la esencia de su relación con Javier. Estaba a punto de descubrir si podía manejar el peso de la verdad. La tarde previa a la tan esperada conversación con su padre, Daniel se encontraba sentado en su cuarto
cuarto rodeado de documentos y notas. El murmullo de la calle se colaba por la ventana abierta. Los coches pasaban, y en su mente, cada sonido era una distracción que competía con sus pensamientos. Reflexionar sobre su trayectoria le resultaba fundamental, y ahora, más que nunca, necesitaba aclarar sus objetivos antes del encuentro. Se levantó de su silla y empezó a pasear por el cuarto, repasando las palabras de Elena. Su afirmación sobre la autenticidad resonaba en él. Decidió que debía ser honesto. No se trataría solo de presentar su propuesta, sino también de abrirse sobre sus temores e inseguridades. Lo que estaba en juego era más que un trabajo, se trataba de su identidad. Con cada paso, se preguntaba qué aspecto debía mostrar en esa conversación. A veces sentía que debía ser el hijo obediente, aquel que su padre esperaba ver, pero parte de él sabía que eso no conduciría a una resolución real. Entonces, ¿quién era realmente Daniel? La búsqueda de esa respuesta lo llevó a su diario. Con la pluma en mano, comenzó a escribir sobre sus frustraciones y aspiraciones, verbalizando lo que había guardado por tanto tiempo. «Quiero crecer, quiero ser valiente», escribió con firmeza. «Quiero construir algo que sea solo mío, aunque eso signifique desentonar frente a la visión de mi padre». Las palabras cobraron vida en el papel, y al terminarlas sintió un ligero alivio. Era un primer paso hacia la aceptación de su verdad. Al día siguiente, sentado frente a su padre, la tensión en el aire era palpable. No podía evitarlo, su mente sacudía pensamientos sobre la incertidumbre en sus palabras y las posibles reacciones de su padre. «¿Qué pasará si a él no le gusta mi propuesta?», se repetía en su cabeza. Sin embargo, recordando sus anotaciones y el impulso de Elena, se armó de valor. La conversación inició con la oferta de Javier. Su padre, con un aire de esperanza, había expuesto los argumentos que creía válidos. Daniel escuchó atentamente, con la mente alerta y el corazón palpitante. Fue cuando su padre hizo una pausa, mirando a su hijo de manera significativa, que decidió articular lo que tenía en mente. «Papá, he estado pensando en mi camino». Empezó con una voz más firme de la que se esperaba. «Lo que quiero construir es algo que me represente realmente. No solo se trata de seguir un camino seguro». La mirada de su padre se transformó al escuchar esas palabras. Un destello de preocupación y desconcierto cruzó su rostro. El diálogo se tornó intenso. Cada afirmación que hacía Daniel se desafiaba y se forjaba como si ambos estuvieran en un campo de batalla emocional. Las dudas de su padre habían florecido en preguntas incisivas, y cada una de ellas lo llevó a profundizar en sus motivaciones y deseos. En cada palabra que lo sostenía, Daniel notaba que su decisión no solo era hacia el futuro, sino hacia la reconciliación con su propia identidad. Al final de esa conversación había perdido la noción del tiempo. Ambos hombres se quedaron en silencio, explorando un nuevo terreno. Daniel había cruzado un umbral, adentrándose en un territorio donde sus elecciones eran válidas. La aparición de algunas lágrimas en los ojos de su padre no pasó desapercibida. Allí había más que solo sorpresa, había miedo a perder un futuro idealizado. Sin embargo, justo antes de separarse, su padre murmuró algo que tomó a Daniel por sorpresa. «Siempre quise que fueras feliz, pero nunca me imaginé que eso significaría que seguirías un camino diferente al mío». Esas palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un peso inesperado. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, y el murmullo de la calle preguntaba por respuestas que todavía no tenían. Mientras Daniel caminaba hacia su habitación, reflexionó sobre la frágil conexión que habían comenzado a explorar. Su camino, aunque incierto, prometía ser más auténtico que nunca. Mientras organizaba sus notas en el escritorio, se dio cuenta de que la batalla por la verdad apenas había comenzado. Esa noche, otro mensaje llegó a su teléfono. Era Elena, indicándole que debía compartir una información importante sobre una oportunidad de financiamiento. Esa posibilidad podría cambiarlo todo. Un nuevo desafío se desvelaba ante él. ¿Sería capaz de armarse con la valentía necesaria para aceptar lo que le esperaba? La próxima decisión no solo podría definir su carrera, sino también su nueva relación con su padre y consigo mismo. Javier miraba por la ventana mientras el sol se ocultaba, reflejando una paleta de colores cálidos en el horizonte.
Había pasado más de una semana desde la conversación decisiva con Daniel, y cada día le ofrecía nuevos destellos de esperanza. La relación que había sido frágil y llena de tensiones ahora se tornaba en un vínculo sólido. Su hijo había comenzado a explorar sus posibilidades, a soñar sin las cadenas del miedo, y Javier, por su parte, sentía cómo también él se liberaba de sus propias limitaciones. El mensaje de Elena había cambiado el panorama. Daniel había comenzado a trabajar en una propuesta de financiamiento, y al mismo tiempo, Javier impulsaba su propio proceso de reflexión acerca de la oferta que había recibido. Se encontró ante la disyuntiva de seguir con lo conocido o aceptar un cambio que podría abrirle nuevos caminos. Esa noche se sentó a escribir. Estoy listo para el cambio. A veces la vida exige tomar riesgos para crecer. Su camino, aunque cada vez más claro, estaba todavía lleno de incertidumbres. La idea de trabajar en un nuevo proyecto lo emocionaba. El desafío también parecía pesado, pero ya no se sentía asustado. Cuando el día siguiente llegó, Javier tomó la decisión de aceptar la oferta que había considerado. Se sintió ligero, como si se despojara de un peso que lo había mantenido anclado. Por su parte, Daniel había estado en contacto con Elena. La mentoría le brindó nuevas perspectivas sobre el negocio y estrategias que nunca había considerado. Mientras lo preparaba para una reunión de financiamiento, comenzó a definir su misión. Había transformado su vulnerabilidad en fuerza, y esa claridad se manifestaba en su voz. Estoy listo para hacer algo grande, algo que represente quién soy realmente, le dijo a Elena, sintiendo que cada palabra resonaba con autenticidad. El día de la reunión de financiamiento llegó, y Daniel estaba abrumado por la mezcla de nervios y emoción. Javier decidió acompañarlo. Nunca se había sentido tan orgulloso de su hijo. En ese momento, su papel se había transformado de un padre withholding a un aliado comprometido. Juntos se dirigieron al lugar esperado. Cuando entraron en la sala, el ambiente era palpable. La tensión era innegable, pero Daniel estaba preparado. Su presentación era una descripción honesta de sus sueños y trabajos, de cómo cada error le había llevado a redescubrir su pasión por la tecnología. Javier lo observó desde un costado, sintiendo que cada palabra pronunciada por su hijo era un reflejo del crecimiento que habían experimentado juntos. La conexión no era solo profesional, era profundamente personal. Al final de la presentación, Daniel miró directamente a las personas sentadas frente a él. Gracias por escucharme. No estoy aquí solo para pedir apoyo, estoy aquí para compartir un sueño que ha sido alimentado por mis fracasos y aprendizajes. El aplauso que siguió fue más que un gesto de aprobación, era una celebración del coraje y la autenticidad. Tal vez el resultado de la reunión no fuera inmediato, pero Javier sabía que la valentía que había visto en Daniel era más que suficiente. Había crecido, había logrado formar su identidad sin miedo a juicio, y en ese recorrido Javier también había encontrado su voz. Durante la cena esa noche, el ambiente era de celebración. Daniel compartió historias sobre la reunión, desde las preguntas difíciles hasta las sonrisas de aprobación. Pero lo más significativo era cómo se sintió al ser reconocido, no por los logros que había tenido en el pasado, sino por el proceso que lo había llevado hasta ese momento. Papá, te agradezco por siempre estar ahí, por permitirme ser quien realmente soy, le dijo Daniel, iluminando la mesa con una sonrisa genuina. Javier no pudo evitar sonreír, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. La conversación giró hacia el futuro, y mientras hacían planes, Javier compartió su decisión de aceptar el nuevo proyecto. La idea de un nuevo inicio lo emocionaba, la incertidumbre ya no le causaba miedo, sino expectativa. Es momento de dejar atrás mis propios límites, reflexionó. La transformación de ambos, padre e hijo, era evidente. Habían superado sus inseguridades y ahora se sentían preparados para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El camino que estaban trazando juntos estaba lejos de finalizar, apenas comenzaba a desplegarse ante ellos.
Mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban en la distancia, Javier sintió que había alcanzado un lugar importante en su vida. Había conquistado sus miedos, había demostrado amor incondicional hacia su hijo y comprendido la verdadera esencia de lo que significa ser un padre presente. La relación que habían cultivado se convertía en... Había transformado en un claro reflejo de su crecimiento individual, y la satisfacción que se sentía entre ellos no era solo el resultado de un éxito profesional, sino la culminación de un viaje hacia la autenticidad. Con cada paso, ambos se sentían más confiados y finalmente lograron alcanzar una fortaleza que nunca imaginaron poseer. La vida frente a ellos estaba llena de posibilidades, y cada nuevo desafío no sería solo un obstáculo, sino una oportunidad para seguir creciendo, tanto juntos como individualmente. Ahora, al mirar al infinito, ambos sabían que los caminos podían ser inciertos, pero el espíritu de superación y amor siempre los guiaría. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros en este viaje de transformación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para que alimentes este algoritmo que nos ayuda a llevar más historias inspiradoras a tus pantallas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el impacto de esta historia en tu vida. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerda que solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo.